Acerca del aborto, enfoque espiritual profundo. Advertencia 1. Intentaré ser lo más claro y específico que pueda, en tanto esta realidad me lo permita. Intentaré definir y poner todo en contexto hasta donde me sea posible. Aún así, sean cuidadosos con estas palabras. Se recomienda prudencia y discreción. Advertencia 2. Tengo un enfoque espiritual un tanto particular. Los invito a que, aunque no estén de acuerdo con todo lo que expongo, que vean completo el video, pues hablo de muchas cosas distintas. Quizá no compartan mi visión espiritual, pero puede que les interesen o les sirvan algunos otros argumentos, pues además habrá algunos giros en la historia. El índice básico va a ser, primero voy a hablar de un contexto general espiritual, después de unas 8 o 9 notas importantes, después voy a revisar 2 conceptos de ética, después ya voy a hablar del aborto. Después viene el primer giro inesperado, bueno, salvo si ya vieron el índice, pues ya lo van a esperar. Luego viene el esperado segundo giro inesperado, luego viene una pequeña conclusión, luego voy a continuar con algunos errores lógicos que he encontrado en algunos debates que he escuchado, y después viene el esperado tercer giro inesperado, y ahí acabará el video. Primero el contexto general espiritual. Bueno, considero que está Dios, el ser, el absoluto, el todo, la mente, la vida. Dios se divide en almas, que serían como las conciencias. Dios crea toda clase de cosmos, universos, planos y realidades. Y dentro de ellos crea toda clase de cuerpos biológicos, de cuerpos físicos. Entonces las almas asocian esos cuerpos físicos para que Dios, por medio de las almas, pueda tener la experiencia total de sí mismo, vivir todas las posibilidades del ser, manifestar todo el potencial del ser. Entonces, en resumen, está Dios, que es como la mente total, están las almas, que son como conciencias, partes de esa mente, está el cosmos, que es una construcción mental, es pensamiento, es el escenario, y están los cuerpos físicos, que también es parte del cosmos, también son pensamientos, son los avatares que usamos las almas. Entonces vamos con las notas importantes. Notas importantes 1. Lo físico no está vivo. El cosmos y los cuerpos físicos no están vivos. Los pensamientos no están vivos, sino que son parte de la vida. Está la mente y la conciencia, y tanto el cosmos como los cuerpos físicos son pensamiento dentro de la conciencia, son su proyección. De ahí que se muevan, que estén animados, pues hay un ánima detrás de ellos, es decir, Dios y las almas. Parecen vivos porque, bueno, Dios mueve al cosmos entero y las almas mueven a los cuerpos biológicos, al menos alguna parte de ellos, porque también hay partes automatizadas. Pero no, ni los átomos, ni las células, ni los tejidos, ni los órganos, ni los conjuntos de ellos están vivos. Solo son ideas, solo son experiencias, cualias, información dentro de las mentes vivas, dentro de Dios y las almas. Notas importantes 2. Solo existe la vida. Solo existe la vida, solo existe la mente, solo existe Dios y sus pensamientos, que es la creación. Por tanto, lo que coloquialmente se le conoce como morir, solo es al momento cuando el alma abandona el cuerpo físico. La muerte no existe, es ilusión, es cambio, es transformación, no existe realmente. La muerte no existe, pues el cuerpo físico no muere, porque nunca estuvo vivo, solo son ideas, solo son pensamientos. Y el alma no muere, porque bueno, el alma es eterna e inmortal. En las notas importantes 3, entonces, ¿qué es matar? Por tanto, matar o asesinar es destruir el cuerpo físico de un alma, forzando al alma a abandonarlo. Es romper el link entre el alma y esta realidad. Pero realmente nadie está muriendo, pues no existe tal cosa. En las notas importantes 4, alma y libertad. Dios es amor y libertad total. El propósito de todo esto es que Dios tenga la experiencia total de sí mismo por medio de las almas, y ese propósito ya ha sido realizado infinitas veces. Por tanto, las almas no tienen obligación de hacer nada. Son libres de explorar cualquier parte del ser que decidan, tanto las luminosas como las oscuras. Y Dios no tiene preferencias. Notas importantes 5. No intervención divina. Por tanto, Dios no le dirá jamás a las almas lo que deben de hacer. Tampoco castigará, intervendrá, prohibirá ni censurará nada. Son las almas las que deben decidir lo que hacen con sus vidas y lo que llaman bueno o lo que llaman malo. Y bueno, lo que vivan será fruto de sus decisiones. Notas importantes 6. Almas y seres vivos. El ser humano solo es una de tantas y tantas manifestaciones de lo divino. La vida humana no es necesaria ni obligatoria, solo es una opción más en un mar de opciones. No es superior ni inferior a otros animales u otros seres inteligentes, solo es diferente, diferentes potenciales, diferentes posibilidades.
¿Cómo saber si un ser tiene alma? Bueno, alma no es algo que tienes, sino algo que eres. Y es muy fácil, el alma es la conciencia. Si un ser es consciente a cualquier nivel, entonces es un alma. Notas importantes 7. Muchas experiencias. Las almas son eternas y pueden vivir muchas vidas de muchas maneras, formas, versiones, tipos y clases diferentes. Las vidas solo son diferentes experiencias que viven las almas dentro de ellas. Por tanto, considero que existen otros planos, otras realidades y que existe la reencarnación. Pueden regresar a esta vida u otras vidas, ya sea como humanos u otra amplia variedad de seres. Quizá no acepten todo esto, pero el asunto es, el límite de Dios, un ser eterno y omnipotente, no es una sola vida humana de un promedio de 80 años. Existe mucho más. La vida es eterna e ilimitada a un nivel humanamente inimaginable. Notas importantes 8. El mal y la oscuridad. Como ya vimos, el propósito de todos estos cosmos, universos y realidades es la expresión, manifestación y vivencia de todas las posibilidades del ser, lo que incluye desde la luz hasta la oscuridad, desde alfa hasta omega. Las almas son libres y Dios no interviene en sus decisiones. Por lo tanto, sí, las almas también pueden elegir la oscuridad, pueden elegir cosas dolorosas o el sufrimiento. Nadie las obliga a vivir la oscuridad. Y no es por un castigo, es por decisión propia. Y la oscuridad desaparecerá cuando dejen de elegirla, y la oscuridad no es eterna. Tarde o temprano, todas las almas regresan a Dios y a la luz. ¿En verdad creyeron que Dios podía perder? Ingenuos mortales. Nada escapa al poder divino y nada puede derrotar al amor, nada puede derrotar a la inteligencia suprema. Notas importantes 9. Utilidad de la oscuridad. Tampoco se prohíbe la oscuridad, pues el amor no prohíbe, limita, censura, impone, obliga. El amor es libertad. Además, la oscuridad es una herramienta que sirve para la expresión y evolución de las almas. Es un marco de contraste y contextual para la luz. De ahí que Dios tampoco impida que las almas prueben la oscuridad, pues es la forma de conocer y contrastar la luz. A la luz de estos conocimientos, no solo sobre el aborto, sino otros temas importantes como la eutanasia, la pena de muerte, la eugenesia, el ser vegetariano o vegano, el maltrato animal, el cuidado de especies en extinción, etc., están a criterio y libertad de las almas libres, en este caso particular del ser humano. Intervención, preferencia y castigos divinos. Quiero enfatizar que es claro que Dios no intervendrá. Es claro que Dios no tiene preferencia sobre el tema. Si Dios dictara que fuera de algún modo, sería imposible no hacer lo que Dios dicta. Por tanto, Dios tampoco impondrá ningún castigo. La vida trata de la manifestación total del ser. No se trata de premios o castigos. Se trata de creadores y sus creaciones. ¿Qué elegiremos crear en este mundo? Nuestra responsabilidad. Buen criterio. También es claro que nuestras decisiones afectarán directamente nuestras vidas, por tanto hay que ser cuidadosos con lo que elegimos. Si tu criterio es pobre y torpe, basado en el temor, pues es obvio que los resultados que obtendrás serán pobres y torpes. Si tu criterio es educado e inteligente, basado en el amor, pues seguramente obtendrás mejores resultados. Por tanto es prudente pensar sobre estos temas y decidir de manera más inteligente, estudiada y amorosa posible. Por tanto, no les puedo decir si deben o no deben abortar, permitir el aborto, legalizarlo, penalizarlo, obligarlo o lo que sea. Solo puedo darles algunos argumentos que los ayuden a tomar una mejor decisión o les den pauta a sus creaciones. Pero al final la decisión es suya y son los que vivirán de acuerdo a ella. Antes de llegar de lleno al tema del aborto, primero repasar un poco de ética. Dos argumentos filosóficos importantes que tienden al error al universalizarlos. La vida es un bien absoluto, universal y que debe defenderse a toda costa, por encima de todo, sin excepción. Y dos, el principio de no agresión es absoluto, universal y debe defenderse a toda costa, por encima de todo, sin excepción. Vamos con el primero. La vida es un bien absoluto, universal y que debe defenderse a toda costa por encima de todo, sin excepción. Sí, la vida es un bien absoluto y universal. El asunto es que, como ya vimos, solo existe la vida y nada puede destruir la vida. La muerte es ilusión. Por lo tanto, la vida no necesita ser defendida. No puede no haber vida. No puede haber no ser. A lo que se refieren los seres humanos con vida es a una pequeña fracción de esa vida inmortal, una encarnación humana, una experiencia particular de esa vida. Cuando un alma se asocia a un cuerpo, creen que deben defender esa asociación por encima de todo, sin excepción. Esto los lleva a errores. Dado que la vida existe por default y es indestructible, lo que le importa a las almas no es la vida, esa la tienen sí o sí. Lo que les interesa a las almas son las experiencias que tienen a lo largo de esa vida, el contenido de esa vida.
Por ejemplo, si un alma se encuentra en un cuerpo viejo y moribundo, sufriendo sin remedio, de manera progresiva y degenerativa, que ya ni los analgésicos ayudan, drenando los recursos de sus familiares, los que defiendan la vida, entendida solo como un fragmento de ella, pues obligarán a esta alma a seguir atrapada en ese cuerpo, pues les importa más mantener esa asociación entre el alma y este mundo que lo que está viviendo esa pobre alma. Los que defiendan las experiencias, pues entienden que la vida no puede morir, pueden permitir que esa pobre alma abandone esa experiencia y pueda pasar a otra experiencia. Por tanto, lo que importa en primer lugar no es mantenerte en esta vida, sino la experiencia, el contenido que tienes de esta vida. Cuando tu experiencia pasa de gloriosa a infernal, ¿qué sentido tiene mantenerla a toda costa? La experiencia es lo que debe ser defendido incluso por encima de mantener una encarnación en particular. Porque morir no es malo. En ese sentido, en una ética espiritual, lo bueno es permitir que las almas puedan cambiar de vidas, tomar otras formas cuando llegue el momento. Lo malo sería intentar atrapar a las almas a una sola forma y una sola vida por ignorancia y necedad. La muerte no es el enemigo, no es una derrota, es parte natural del peregrinar de las almas. Obviamente, no se trata de ir matando gente solo porque son inmortales y tendrán otras experiencias, pues lo importante son justo el conjunto de experiencias que van acumulando en la vida. Matar a otra persona en general sigue siendo malo, pues estás interrumpiendo y terminando con su experiencia actual, que le tomó años construir y crear, en la que posiblemente quiere continuar por un tiempo más. Defender la vida. La vida vale la pena y se defiende porque es buena. Si llega un punto donde esa vida en particular solo es dolor y sufrimiento, sin más posibilidad de crecimiento o expresión del ser, que no podría considerarse buena, pues lo bueno más bien sería concluirla. Continuarla sin ninguna justificación, pues sería más bien cruel y perverso, sería inhumano. 2. El principio de no agresión es absoluto, universal y debe defenderse a toda costa por encima de todo sin excepción. Como ser espiritual que soy, en general estoy en contra de la agresión física o psicológica, la violencia, la imposición, aunque también entiendo que forman parte de las posibilidades del todo y también son parte del proceso de evolución espiritual y cumplen un papel muy importante. Y también en general estoy a favor de defender la integridad, la paz y la libertad. Tenemos el nivel filosófico y el nivel espiritual. A un nivel filosófico, por así decir, podemos basar la ética en la lógica y la razón, en lo pragmático, consecuencias, causas, efectos, etc. En un nivel espiritual, para llegar a una ética más profunda, hay que contestar una sola pregunta: ¿qué haría el amor? Podríamos decir que la máxima agresión que puede hacer un alma a otra es el asesinato. La pregunta sería: ¿amor y asesinato? ¿Matar es malo siempre? ¿Es universalmente malo? ¿El amor podría matar, es decir, romper el link entre el alma y una realidad particular? La respuesta considero que es sí. Existen casos donde el amor puede matar y no solo no es malo, sino que puede llegar incluso a ser llamado heroico. Ya vimos el ejemplo de la eutanasia, por compasión y caridad. También hay otros casos como en defensa de otros. Si alguien intenta atacar a tu familia en legítima defensa, el amor podría matar. O por ejemplo, si una persona empieza a disparar en un centro comercial, el amor podría abatirla para salvar a otras personas o evitarles un grave sufrimiento. Ahora sí, vamos con el aborto. Primero un cuadro para ver que está, pues tenemos la concepción, luego tenemos la etapa prenatal, que está el embrión de 1 a 3 meses, luego el feto de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses, luego se da el nacimiento, empiezan los bebés de 0 a 3 años, después son infantes de 3 a 5 o 6 años, luego son niños entre 6 y 12 o 13 años, luego están los adolescentes que van como de los 13 a los 18 a los 20 años, los jóvenes que van de los 20 a los 26 años, los adultos, que el ser humano es adulto hasta los 27 a 59 años, y luego están los adultos mayores o de tercera edad, que ya son de 60 años en adelante. Aquí conviene destacar algunos hechos. Podemos ver que el ser humano es adulto hasta aproximadamente los 27 años y su sexualidad empieza a funcionar a los 12 años aproximadamente. Por tanto, 1. El ser humano es capaz de reproducirse antes de tener la madurez para tomar decisiones sobre su sexualidad, y 2. El ser humano es capaz de reproducirse antes de tener la capacidad de mantener, cuidar y educar a sus hijos. También, la idea de que los padres sean los responsables directos por los hijos que engendran es un constructo social inventado, no es una obligación hecho decreto natural. Podrían ser criados, por ejemplo, por abuelos o la comunidad.
Además, tenemos tres enfoques principales. En ese tema hay que considerar que existen diferentes puntos de vista, como mínimo el del niño por nacer, el de los posibles futuros padres, el padre y la madre, y el punto 3, el de la sociedad entera. Hay que considerar a todos los implicados, porque para tomar una buena decisión, pues es prudente considerar el panorama general. Los niños por nacer tienen derecho, claro, pero también los padres ya nacidos y la sociedad entera. Por ejemplo, los derechos de los niños por nacer es que se les garantice que tengan comida, ropa, techo, salud, educación, atención y amor, afecto. Los posibles padres pues tienen derecho a definirse a sí mismos, marcar sus metas, crear sus vidas, dar sentido, propósito y dirección a sus vidas, establecerse y encontrar su lugar en este mundo. Y la sociedad pues tiene el derecho de mantener su integridad, mantener el orden, mantener un nivel mínimo de calidad de vida para sus integrantes. La sociedad debe solucionar problemas como la sobrepoblación, el hambre, la pobreza, niños de la calle, indigentes, la obtención de energía, la basura, la contaminación, la obtención de recursos, el crimen, etc. Sí, los que aún no nacen tienen derechos, pero esos derechos están por encima de los que ya nacieron y crecieron, no tienen puntos por antigüedad, y si van a vivir dentro de una sociedad, ¿no deben acatar lo que es más conveniente para la sociedad en conjunto? Provida. Es diferente provida que solo viva a provida que le interese esa vida. Provida que solo viva. Estar en favor de la vida por la vida, entendida solo como una encarnación, sin otra razón o justificación, solo porque es vida y debe ser defendida y mantenida a toda costa, en base a que la vida está por encima de la experiencia y el principio de no agresión, tomado de manera absoluta y universal, no me parece muy adecuado por los argumentos que ya he dado. Además, me parece excesivo y poco realista obligar a que humanos no adultos, es decir, de 12 a 26 años, inmaduros que apenas se están definiendo a sí mismos, explorando la vida, estabilizándose, generando recursos y patrimonio, que solo por seguir sus instintos naturales, que muchas veces superan su voluntad y razonamiento, de los que apenas están aprendiendo, a que cada concepción culmine en un parto sin excepción, sin ninguna opción, de manera 100% estricta, inflexible, cero tolerante, y además que los obliguen a ser responsables por la vida de nuevos humanos cuando no pueden ni ser responsables de sí mismos. Y además, sin importar si el niño por nacer tendrá acceso a comida, ropa, techo, salud, educación, atención, amor. No importa que nazca y que se aguante. Solo importa que viva, no importa cómo viva. O no importa si los posibles padres ya se definieron a sí mismos, si lograron sus metas, si crearon sus vidas, si va con el sentido, propósito y dirección de sus vidas, si logran establecerse y encontrar su lugar en el mundo. No, esa vida no importa, se joden por calenturientos. Solo importan los fetos nuevos, no los fetos que ya nacieron y se desarrollaron. Y tampoco importa si la sociedad logra mantener su integridad, si logra mantener su orden, no importa si mantienen un mínimo nivel de calidad para sus integrantes, tampoco importa la sobrepoblación, el hambre, la pobreza, los niños de la calle, los indigentes, la obtención de energía, la basura, la contaminación, los recursos, el crimen. Solo importan los fetos nuevos, no el conjunto de fetos ya nacidos y creciditos. En favor de la vida, más parece que no les importa que la vida sufra o tenga sentido, no les importa sus experiencias, solo que haya vida porque haya vida. Y de hecho, irónicamente, no solo provocan que la vida sufra, sino también, por su inflexibilidad y cero tolerancia, a largo plazo terminan provocando más muerte. Pues las almas, por su naturaleza de libertad, siempre se rebelarán y lucharán contra la obligación y la imposición. Además, los niños no amados ni educados, malnutridos, los padres de vidas truncadas, las sociedades llenas de crimen, pobreza, desorden, sin control natal, con recursos escasos, no dan precisamente buenos frutos, y han hablar de que existirán abortos clandestinos con más muerte tanto de fetos como de las madres. No agresión, me parece que lo anterior puede llegar a provocar una vida infernal que irónicamente viola el principio de no agresión. Sí, quizá no agrediste unos embriones cuyo nivel de conciencia y dolor es mínimo, pero hiciste que otros embriones ya desarrollados con un alto nivel de conciencia y umbrales completos de dolor tuvieran que enfrentar situaciones agresivas y complejas. Pues la vida humana, tal cual está estructurada ahora, es altamente agresiva, violenta y peligrosa. Esos fetos ya no importan porque crecieron. Provida que le interese esa vida. Provida que le interese esa vida. Por otro lado, aquellos que les interese esa vida, aquellos que piensen en los niños, en los padres y en la sociedad entera, que no solo piensen en que la vida exista, sino en sus experiencias, su contenido, aquellos que piensen a largo plazo, aquellos que entiendan las etapas del desarrollo humano y el funcionamiento de su sexualidad, aquellos que consideren que no es realista una política sin opción 100% estricta y de cero tolerancia,
Quizá podrían considerar que una ventana de 3 meses es más que suficiente para transformar un evento azaroso descontrolado en una decisión fundamentada e inteligente. Los verdaderos pro vida, yo consideraría que ellos son los que se preocupan genuinamente por la vida, no solo que nazca y la haga como pueda, sino que realmente esa nueva vida nazca en un ambiente amigable para sustentarla y permitirle aprovecharla para que sea valiosa y valga la pena vivirse y defenderse. Vamos con la máxima pregunta: ¿qué haría el amor? ¿Qué haría el amor? Considero que el amor no podría ser tan exigente, intolerante, inflexible e impositivo, sería contradictorio a su naturaleza. Considero que el amor no podría ser tan inconsciente para no darse cuenta de cómo están las cosas, los problemas económicos, políticos y sociales actuales. La vida humana no es sencilla. El amor no podría cerrar los ojos ante las consecuencias evidentes de que cada concepción termine obligatoriamente en un nacimiento. Considero que el amor sí podría permitir una ventana de 3 meses si con ello mejorara la vida al conjunto de almas que efectivamente nazcan en este mundo, tanto las nuevas como la vida de las que ya están en el mundo. Sí, algunas almas no nacerían en este mundo en este momento, pero las almas que nacieran encontrarían un mundo más libre, más humano, más compasivo, más comprensivo, más coherente y podrían gozar de mejores experiencias en él. No se trata de decirle al alma, no te dejamos nacer en esta vida porque somos malos y se nos dio la gana, ¡muajaja!, sino, no te dejamos nacer porque estamos trabajando para garantizar que los que vivan aquí vivan bien, control natal, recursos, seguridad, afecto, etc. Que cuando crezcan no se les obliga a traer a otros, sino que se les dé amablemente la opción. Creo que un alma noble podría entender eso y decir, ok, entiendo por qué no nací en este momento, me gustaría vivir en su mundo, en un mundo así, algún día. Considero que con tal de fomentar una mejor vida para un conjunto de almas, el amor sí podría permitir el aborto, en especial cuando 1. Aún esa alma no se ha construido y creado todavía una vida, 2. Aún no se han formado lazos afectivos de años con otros, 3. Aún sus niveles de conciencia son mínimos, 4. Aún sus umbrales de dolor no están del todo desarrollados, son mínimos. Primer giro inesperado. Ahora vamos a voltear el tema. ¿Listos? De hecho, el tema quizá no debería ser sobre permitir o no el aborto, sino debemos permitir que las personas nazcan, ¿es ético? El mundo actual. ¿Cuál es la razón por la que el ser humano se reproduce? ¿Solo porque está biológicamente programado y urgido para concebir y cuando concibe hay que obligarlo a existir en base a 2 argumentos filosóficos errados? Nacer por nacer, vivir por vivir. Exactamente, ¿qué buscan los humanos en este mundo? El mundo actual. El mundo humano está lleno de guerra, racismo, desigualdad, hambre, pobreza, desinformación, locura, incongruencia, miedo, lucha de sexos, trata de blancas, pandemias, y traen niños a este mundo como si fueran caramelos. Antes de traer más gente a este mundo solo porque sí o solo porque es disque ético, ¿no deberían arreglar primero el mundo, definir quiénes son, definir qué quieren de la vida y después, solo después, decidir si hay razones para traer a alguien más a este mundo? Gatos y humanos. Hasta para adoptar un gato debe llenar mínimo un cuestionario. A veces son más congruentes con sus mascotas que con ustedes mismos, incluso en temas como la eutanasia o esterilización. Los seres humanos, como mínimo, deberían hacer un examen psicométrico, ya no se diga uno socioeconómico, que demuestre que pueden ofrecer lo mínimo al nuevo ser humano. No pidamos tanto, al menos conformémonos, que se demuestre que los padres no están locos o no son psicópatas que no tratarán a sus hijos como trapos. Por ejemplo, si no tienes recursos ni para comer tú, pues no traigas a otro a morir de hambre contigo. Si vives huyendo de un país en guerra o pobreza, ¿para qué traes a un niño a morir en un bote a mitad del mar? ¿Vives en un país asustado por el crimen y el narcotráfico? ¿En verdad crees que tus hijos nacerán a prueba de balas? ¿Vives en un planeta al borde del colapso climático? ¿Te parece ético traer a alguien a enfrentarlo y padecerlo? Si el doctor te dijo que no vivirá más de 6 años, ¿para qué lo traes a vivir toda su vida en un hospital entre puras operaciones, dolor y medicinas? ¿Tan cruel eres? Si va a estar 24 años viviendo en la calle, drogándose con las sustancias más absurdas, en soledad o compañías tan terribles que preferiría estar solo, sin acceso alguno a educación o trabajo, para terminar muriendo de frío bajo un puente, ¿en serio era mejor traerlo? Etcétera, etcétera, y millones de etcéteras. El principio de no agresión. Matar un embrión de 2 o 3 meses que ni cuenta se da es menos agresivo que permitir que seres altamente conscientes enfrenten cualquiera de esas vidas durante años. Sin embargo, creen que forzar a alguien a vivir en este mundo y forzar a otros a tenerlo está bien. ¿No sería eso tener la brújula moral bastante desubicada? Antes de invitar a alguien a su patio trasero, sería bueno tenerlo presentable.
Y ahora otro giro más en la historia. Segundo giro inesperado. ¿Listos? La oscuridad. Como ya vimos en las notas espirituales importantes 8 y 9, la oscuridad no es mala, es parte de las posibilidades del todo y es una herramienta útil en el proceso de evolución espiritual de las almas. Las almas se crean retos y problemas para enfrentar y aprovecharlos para su desarrollo personal, para la expresión y manifestación de su ser. No hay error en el diseño. Que haya crimen, guerras, hambre, enfermedad, ignorancia, confusión, etc., no va en contra del diseño, sino que es parte de la creación de las almas. Las almas podrían crear un mundo donde no existieran. No puedes modificar el camino de otra alma. Si algunas almas eligen la oscuridad como parte de su proceso actual, entonces no hay nada que pueda evitarlo. Si algunas eligen la luz, nada podrá evitar que la vivan. O si eligen entre todos los tonos, matices y colores que existen entre uno y otro, así será. Por tanto, no puedes evitar que las almas enfrenten retos y problemas. Parte de encarnar en seres humanos y otros varios implica ciertos riesgos e implica enfrentar cierta oscuridad. Ciertamente no puedes matar a todas las almas para escapar o evitarle los problemas, aunque sería prudente marcar cuál es el límite de los problemas que decidan que se pueden aceptar, tolerar, soportar y que puedan ayudar realmente a las almas a crecer o manifestar su ser. Incluso si hacen que su mundo sea un paraíso terrenal sin enfermedad, guerra, muerte, desorden, etc., si un alma elige la oscuridad como parte de su proceso, entonces esa alma nacerá en otro país, en otra época, en otro mundo, en otra dimensión o lo que sea. La oscuridad, la enfermedad, la guerra, la muerte, el desorden, etc. seguirán existiendo. Quizá no en su casa, ni en su país, ni en su planeta, pero en algún otro lugar y o tiempo de las posibilidades infinitas del universo. El asunto no es que existan o no, sino si existen y las evocan dentro de su realidad personal inmediata o no. No puedes modificar el camino de otra alma, así que si un alma realmente elige nacer en algún lado en particular, con algún motivo en particular, ningún aborto podrá evitarlo tampoco, no pueden detener el torrencial infinito de la vida. ¿En verdad creyeron que podrían hacer algo que atentara contra Dios o contra el plan divino? Quizá obligar a las almas a ser responsables de otro cuando aún no pueden ni con ellas mismas las ayudará a crecer. Quizá obligar a las almas a nacer en países en guerra, crimen y conflictos les ayuda a su desarrollo personal. Quizá obligarlas a nacer sin recursos, sin techo, sin comida, sin cariño sea parte de su proceso espiritual. Quizá obligarlas a nacer en países azotados por las drogas y el narcotráfico las hará fuertes. Quizá obligarlas a enfrentar cambios climáticos las purifique y las acerque a su divinidad, aunque ese no es mi camino ni mi propuesta. Conclusión, como dije al principio, no les puedo decir lo que deben o no deben hacer, son seres libres y la vida es suya. Ustedes pueden moldear este mundo a su manera, pueden decidir obligar a todos a nacer, ponerlo como opcional, o pueden decidir que nadie nazca hasta que se cumplan ciertos requisitos, o cualquier otra opción que se les ocurra. Esterilización, mejorar sus programas de reproducción sexual, sus métodos anticonceptivos, crear un nuevo orden mundial, etc. La pregunta es, ¿qué eligen ahora? ¿Cuál es su decisión? Y bueno, ¿cuál es la mejor opción? Pues depende de lo que quieran obtener, depende de sus objetivos y sus metas y depende cómo lo manejen. Una buena opción mal desarrollada puede ser peor que una opción mala, pero bien llevada y ajustada astutamente. ¿No aborto viable? ¿Quién sabe? Tal vez si se esfuerzan mucho logren que el número de concepciones no planeadas algún día concuerden con el número de padres adoptivos y capacidad en los orfanatos y que los orfanatos sean de calidad afectiva y tengan recursos suficientes para todos. Quizá logren un equilibrio social sin tener que matar embriones, quizá alcancen una vida donde logren una no agresión impecable y total, un utópico paraíso terrenal. Antes de concluir, me gustaría mencionar algunos errores lógicos que me he encontrado en estos debates, generalmente de parte de los que están en contra del aborto. Ojo, me parece que es válido estar en contra y considero que puede haber argumentos buenos, pero también me parece correcto denunciar los errores que veo. La intención solo es que se mejoren y perfeccionen los argumentos para lograr tomar mejores decisiones de ambos bandos, pues incluso para los de la causa contra el aborto no les conviene usar argumentos erróneos que puedan ser refutados, dañando su propia postura y su propia causa. Decir las cosas como son. Algunos argumentos que he escuchado. Estás matando a un bebé solo para que los padres puedan seguir su vida, terminar sus estudios, conseguir trabajo, lograr metas. Estás matando a un niño solo porque puede tener problemas como falta de comida, ropa o atención. Entonces la solución es matarlo. Entonces como no tienes dónde ponerlo, matarás a un infante. Solo porque hay crimen o sobrepoblación en el mundo, vas a matar a una persona. Aquí veo dos errores. No es solo por una razón, sino es el conjunto de razones y escenarios. Y dos, están usando trucos de lenguaje para decir que dos escenarios diferentes son iguales. Veamos esto a detalle.
no es solo por una razón, sino es el conjunto de razones y escenarios. No es solo para que los padres puedan seguir su vida, no es solo por la sobrepoblación, no es solo por la falta de recursos, la obtención de energía, el orden social, el futuro climático, etc. En todo caso, el aborto sería una medida para combatir todos esos problemas diversos en conjunto. La pregunta sigue siendo, ¿es válido matar seres humanos en su etapa de embrión para disminuir, evitar o solucionar todas estas situaciones? 2. Están usando trucos de lenguaje para decir que dos escenarios diferentes son iguales. Usan las palabras para jugar con las emociones de las personas. Ponen un caso en el que nadie estaría de acuerdo y luego hacen parecer que es el mismo caso de abortar dentro de los primeros 3 meses. Por ejemplo, la mayoría de personas no estaría de acuerdo en matar a un niño de 12 años, pero no es el mismo caso de matar a un embrión de 2 meses. Son casos radicalmente distintos. Y la propuesta del aborto, siendo intelectualmente honestos, no trata de eso, estés a favor o en contra de ella. Recordemos estos 4 puntos. Aún esa alma no se ha construido o creado todavía una vida, aún no se han formado lazos afectivos de años con otros, aún sus niveles de conciencia son mínimos, aún sus umbrales de dolor no están del todo desarrollados, son mínimos. Es muy diferente matar un embrión que ha acumulado la experiencia de 2 meses que un niño con las experiencias de 12 años. Los lazos afectivos de un embrión de 2 meses que los de un niño de 12 años. No es el mismo nivel de conciencia de un embrión de 2 meses que un niño de 12 años. No es el mismo el umbral de dolor de un embrión de 2 meses que el de un niño de 12 años. Estás matando un bebé solo para que los padres puedan seguir su vida. Falso, no se está hablando de matar un bebé, un ser ya nacido entre 0 y 3 años. En todo caso, un embrión antes de los 3 meses. Estás matando un niño solo porque puede tener problemas como falta de comida, ropa o atención. Entonces la solución es matarlo. Falso, no se trata de matar infantes de 3 a 6 años o niños de 6 a 12 años. En todo caso, embriones antes de los 3 meses. Infanticidio. Falso, no estás matando niños infantes, estás matando embriones. En todo caso sería embrionicidio. Pues realmente existen y han existido regímenes, personas y o grupos que se han propuesto o han matado grupos enteros humanos ya nacidos, desde niños hasta adultos, por diversos motivos. Ha habido persecuciones, fusilamientos, cámara de gas, venenos. Honestidad intelectual. Una cosa es estar en contra del aborto y otra diferente no entender o confundir cuál es la propuesta del aborto. El aborto es un problema cualitativamente distinto al de un exterminio racial o de un grupo político-cultural en particular o una persecución intelectual, religiosa o atea. La principal diferencia es que trata de la muerte de embriones no nacidos y los otros tratan de la muerte de seres ya nacidos. O por ejemplo este otro argumento, si es solo porque no está consciente y no le duele, entonces es lo mismo que anestesiar a alguien y matarlo. Falso, nuevamente es muy diferente, no se trata solo del nivel de conciencia y dolor, esta es una simplificación que no veo que nadie esté proponiendo. El error está nuevamente en intentar hacer parecer que dos escenarios distintos son iguales. En este caso hay otros factores que ya hemos mencionado antes como la cantidad y duración de las experiencias acumuladas. No solo es el dolor y la conciencia, sino que un embrión no tiene muchas experiencias acumuladas y un adulto de 40 años tiene 40 años de experiencia. Los lazos afectivos formados. Un embrión, pues tal vez nada más los que saben de su existencia, pero una persona de 40 años pues ya tiene bastantes conocidos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Además, también podemos agregar varios otros, como que ya tienen responsabilidades sociales, ya hay interdependencia con otros, ya hay patrimonio, ya se integró y adaptó a su medio social, ya consume recursos y energía, etc. Y también eso trata de las garantías de los ya nacidos. Si solo matas a los no nacidos, eso no atenta contra los ya nacidos, pueden vivir con la seguridad de estar protegidos por la ley. Pero matar a los ya nacidos, pues pone en riesgo y temor a los ya nacidos, porque pueden ser los siguientes. Ya cruzaste una línea más peligrosa, ya si empiezas a matar bebés, niños, adultos, pues todos los bebés, niños y adultos pues van a estar en peligro. Como verán, son casos radicalmente distintos. Porque, por ejemplo, aquí los niveles de conciencia de un niño, un adolescente, un adulto al momento de estar anestesiado podría estar alterado y no sentir dolor, pero previo a ese momento de saber que va a ser anestesiado y asesinado podría experimentar mucho sufrimiento al ser consciente de lo que ocurrirá y lo que perderá, o incluso a las personas cercanas a esa persona, porque aquí ya hay lazos sociales más intricados. Entonces aquí matar a una persona, anestesiarla y matarla, pues ya estás afectando la vida de otras personas.
O este otro argumento. Una persona me dijo que le hubiera gustado no haber nacido, que le hubiera gustado que le hubieran abortado, pero se contradice porque no se suicida. Bueno, nuevamente es muy diferente que te maten cuando eres un embrión que no se da cuenta ni entiende lo que le está pasando y tu sistema nervioso no está del todo desarrollado, a cuando eres un adulto consciente con una historia, con un sistema nervioso plenamente funcional y un instinto de supervivencia aprendido al máximo. No tiene comparación. Y aún así, solo vean sus tasas de suicidios al año. El ser humano se mata más a sí mismo voluntariamente que varios homicidios y guerras, más que muchos accidentes y enfermedades, pues la experiencia de vida de varias personas es tan terrible que en su desesperación prefieren ese dolor, aunque sea de manera consciente, y que hasta logran sobreescribir sus instintos de supervivencia. Antes de luchar por obligar a que nazcan personas, ¿no deberían ayudar a sus suicidas? ¿No deberían alimentar a sus hambrientos? ¿No deberían darle recursos a sus pobres? ¿No deberían colocar en hogares a sus huérfanos, vagabundos, niños de la calle, refugiados, inmigrantes? ¿No deberían salvar a las personas de trata de blancas? Me parece que hay luchas que tienen mayor prioridad en estos momentos. Y ojo, no estoy diciendo que no se vale luchar por una causa solo porque existen otras causas importantes también, pero en este caso es directamente contradictorio que obligues a que todos nazcan prometiendo que les darás una vida digna, techo, comida, casa, cariño, respeto, recursos, cuando eso no se lo puedes ni ofrecer a los que ya nacieron y llevan años aquí. Y bueno, el tercer giro inesperado. Yo soy muy ético, no podría abortar, no podría ser responsable de la muerte de alguien. Bueno, lamento informarte, pero ser padre es ser responsable de la muerte de alguien, pues traer a alguien a este mundo es condenarlo a morir, en el sentido humano de morir, claro, pues los seres humanos, por si no sabían, no viven eternamente, salvo que creas que tu hijo será inmortal. Tu hijo podrá vivir 6 años o 70 años, pero finalmente morirá y tú serás el responsable, pues tú lo trajiste a esta vida. La reproducción es también una condena de muerte. La única forma en la que podrías no ser responsable de la muerte de nadie, pues sería no tener relaciones sexuales o estar esterilizado. Pues si tienes relaciones sexuales y en alguna de esas ocasiones buscas un hijo o los anticonceptivos fallan lográndose la concepción, serás responsable de la muerte de ese ser, ya sea antes de los 3 meses en un aborto o después de 100 años por cualquier otra causa. ¿Cuántos años debe vivir una persona para que pueda justificarse su muerte o su vida? Si vivió 80 años, ¿se justifica que le hayas dado vida y lo hayas condenado a morir? Si solo vivió 24 o 12 años, ¿se justifica que le hayas dado vida y lo hayas condenado a morir? ¿Qué pasó con el principio de no agresión? La única forma en que garantices que alguien no puede ser agredido de ninguna manera en este mundo es no concibiendo, pues al momento de ser concebido sufrirá desde algunas agresiones leves hasta la agresión máxima, la muerte, pues es parte de esta vida. Es una pregunta importante. Es claro que vivir en este mundo significa estar expuesto a ciertos niveles de agresividad y a la muerte. ¿Vale la pena ese sacrificio por todo lo bueno que tiene la vida? Quizá en lo que se debería trabajar es que esa vida sea lo más afable posible, haciendo énfasis en la experiencia, y que esa esperada muerte natural sea llevada de manera consecuente. Si llevamos el principio de no agresión al extremo, no deberían estar luchando por el tema del aborto, deberían estar luchando porque no haya ninguna concepción, por esterilizar a todos o impedir que todos tengan relaciones sexuales. Suerte con eso. Cualquier otra opción implicaría aceptar cierto nivel de agresión y agresividad. O si llevamos el principio de que solo importa la vida por encima de todo hasta el extremo, deberían obligar a todos a concebir uno tras otro sin parar, pues solo importa la vida y no lo que le pase, cómo viva o se atiborran el planeta hasta reventar. Fecundar todos los óvulos posibles, pues cada fallo es una vida que no pudo ser, en términos terrenales, claro. Antes de acabar, y todo lo anterior solo si consideramos al ser humano como el rey de la creación, pues en estos temas solo le dan valor a la vida humana, pero si obligaran a que toda concepción de todos los seres vivos terminara en nacimiento, siguiendo el principio de vida antes que todo, o si no agredieran a ningún ser vivo, desde plantas hasta animales, siguiendo el principio de la no agresión, es claro que no sería viable en ningún sentido, no al menos por cómo están configuradas las cosas ahora. Qué conveniente que puedan acomodar la ética a su favor y según sus intereses. Bueno, a veces, otras veces la desacomodan en su contra. Eso es lo raro. Mejor ayúdense. Pues luego también escucho, oye, pero es que es un ser humano. Vaya, eres muy observador. El aborto es matar humanos. Claro, puedes matar arañas, pollos, vacas o cerdos, pero no matar humanos. ¿Quién puso esa línea? Pues obviamente los humanos. Los humanos son los que se inventan líneas y hasta dónde llegan y las pueden cambiar a su conveniencia.
o inconveniencia. Nuevamente el mismo error. El aborto no se trata de matar seres humanos sin razón porque somos malvados. Es un truco. Cuando dices matar seres humanos, las personas por contexto generalmente piensan en adultos, incluso cuando se trata de niños, pues se enfatiza matar niños para diferenciar. Nuevamente confunden dos escenarios distintos y los quieren hacer pasar por el mismo con efectos emocionales. ¿Cómo corregir este error? Pues siendo específicos. Digan las cosas como son y completas. El aborto, como se está proponiendo actualmente, no es matar seres humanos, entendidos como adultos sanos en plena vida. Es matar seres humanos en su etapa de embrión, y no es a lo loco y sin justificación, sino para solventar varias cuestiones ya antes mencionadas. Así al menos queda claro para todos. Lo importante es la claridad, para tener bases que soporten una mejor decisión, ya sea a favor o en contra. Lo que sí es que no pueden evitar ensuciarse las manos, pues nuevamente traer a alguien a este mundo es condenarlo a morir, darle vida a un ser humano es matar a un ser humano, nacer es también morir, en el sentido humano, claro, y en el ínter chutarse una vida pues bastante intensa. Así que lo siento, esas líneas ya se cruzaron, a lo mucho están marcando, están definiendo los límites y reglas de cómo y dónde se cruzan. Querían ser dioses, querían comer del árbol del conocimiento, querían tener la ciencia del bien y el mal, pues ya la tienen. Ahora deben tomar decisiones de vida o muerte, les guste o no. Ya no son ovejas pastando en verdes prados. Oye, pero la ley dice que si es un ser humano debe ser protegido desde su concepción. ¿Qué ley dice eso? Toda ley humana es inventada. Ustedes inventan y modifican la ley, y las leyes oficiales de Dios, las leyes naturales, son virtualmente inviolables. Es muy complicado, técnicamente imposible para los seres humanos ir en contra de la física o de la química, o de alguna ley psicológica. Por eso es que Dios no está a favor o en contra del aborto. Si Dios no quisiera que nadie abortara, las leyes naturales lo prohibirían y sería imposible hacerlo. Sería física o psicológicamente imposible. Si Dios quisiera que las personas abortaran, entonces las leyes naturales lo obligarían y sería imposible detenerlo. Las leyes divinas. En tanto las leyes divinas, las leyes naturales, te permitan hacer algo, significa que forman parte de las decisiones libres. Es físicamente y psicológicamente posible tanto abortar como no abortar, por tanto queda a criterio y discreción de las almas. Puedes dejarlo a la naturaleza. Algunos prefieren dejar la decisión a la naturaleza, así creen que ya no son responsables, se lavan las manos, no fue mi culpa, así se dio. La naturaleza formó esa concepción, no hay que alterarla hasta que la naturaleza la mate y nadie pueda atentar contra su vida, debe morir de causa natural o inevitable. En general esto funciona muy bien, pero hay casos específicos donde dejarlo a la naturaleza no es conveniente o quizá hasta no es responsable. Simplemente vean toda su ciencia médica. Las leyes naturales están para crear y sostener el escenario básico de su vida, pero sobre ese escenario las almas pueden construir lo que se les ocurra. Solo observen todas sus casas, sus herramientas, sus vehículos. Así que dejar todo solo a la programación básica no siempre es la mejor respuesta, en especial en casos de vida o muerte. 3 casos donde no intervenir podría ser ensuciarse las manos. Ya vimos 2 casos donde no intervenir sería lo irresponsable, sería una culpa por omisión, y me parece que el aborto podría ser el tercer caso. El primer caso es la eutanasia, el segundo caso es la defensa de otros, el tercer caso podría ser el aborto. Desde luego son cualitativamente distintos, pero cada uno tiene su validez y sus justificaciones. Entonces no se trata de que no haya ley y todos se maten a todos y nadie defienda la vida jamás. Se trata de que sí, que su ley defienda la vida humana, pero que marque esas 3 excepciones que están en favor de mejorar esa vida en conjunto. Solo se trata de marcar los límites. Antes de nacer para tener control natal, de hecho mucho antes de nacer, solo dentro de los primeros 3 meses. 2, cuando esa vida atenta contra otras vidas. O 3, cuando esa vida ya no desea seguir viviendo en esta vida. Su ley podría decir, es malo y está prohibido matar humanos, excepto dentro de los primeros 3 meses de vida, si atenta contra otros o si es humano ya no desea seguir vivo. Dilema, pero hay que decidir. Estas 2 decisiones tienen sus pros y sus contras. Es un dilema, pues hagas lo que hagas, algo saldrá mal. De ahí que sea tan difícil decidir. Veamos los pros y contras de no permitir el aborto. El pro es que, no eres responsable activo por la muerte directa inmediata de un ser humano en etapa de embrión. Pero el contra es que si eres responsable, pasivo, indirecto, a mediano y largo plazo, de otros varios problemas como suicidio, sobrepoblación, niños de la calle, abortos clandestinos, sociópatas, etc.
Los pros y contras de permitir el aborto. Bueno, los contras es que eres responsable, activo, por la muerte directa, inmediata, de un ser humano en etapa de embrión. Pero aquí ya no eres responsable, pasivo, indirecto, a mediano y largo plazo, de otros varios problemas como suicidio, sobrepoblación, niños de la calle, abortos clandestinos, sociópatas, etc. Por eso tantas almas buenas están en contra del aborto, entre otras razones, claro. Es también un asunto de percepción ética. Las personas prefieren ser culpables por omisión que por acción. Las personas prefieren los efectos indirectos difíciles de medir que efectos directos y claros. Y las personas dan más valor a lo que es inmediato o a corto plazo que lo que es a largo plazo, incluso si al final las consecuencias resultan mayores. Cuando abortas es un acto activo, deliberado, es específico, sabes exactamente a quién, dónde, cuándo y cómo ocurrió, es inmediato, es directo. Cuando no permites el aborto, pues es algo pasivo, es no hacer algo, es inespecífico, no sabes cuándo, cómo ni dónde habrá consecuencias ni cuáles. A lo mucho estadísticamente puedes ver gráficas de suicidios, homicidios, niños de calle, vagabundos, pobreza, etc. Es difícil medir el dolor o el sufrimiento de una persona. Es un problema complejo, difuso, indirecto, general, subjetivo, cualitativo. No se puede medir bien el daño, o es mucho más difícil medirlo. Por ejemplo, es difícil saber si un niño sin atención y afecto logrará sublimar esa carencia y volverse una buena persona o si se volverá un sociópata peligroso. Si un niño sin educación o recursos logrará superar su situación o sucumbirá a ella durante toda su vida. O no sabes cuánto tardará en quebrarse un matrimonio forzado basado en un hijo no planeado, o si realmente lograrán formar una familia funcional, o si vivirán como zombies en callada desesperación, haciendo lo que se les pide, creyendo que esta gloriosa creación divina no es más que un infierno en vida, una broma cruel, etcétera, etcétera y mil etcéteras. Por tanto, está bien que se debata, que se profundice lo más que se pueda sobre este tema, no se queden con nada, pregunten, cuestionen, exijan y no descansen hasta quedar plenamente satisfechos con las respuestas que tienen. Y fin. Espero no haberlos asustado mucho, les he compartido todo lo que pienso en cuanto a este tema, tal cual lo pienso, sin endulzarlo, sin maquillarlo, sin guardarme nada ni esconder nada, y si lo hago es porque confío en el potencial humano. Espero algo de esto pueda serle útil a alguien en algún momento. Saludos, Archimago.